todas las federaciones tienen problemas económicos por culpa de la crisis y hay una, por ejemplo, que no recibe financiación y tiene ya una nueva iniciativa. Es el caso de la Federación Catalana de Vela, que abre la puerta a cualquiera que le pueda hacer aportaciones a través de una página web. La vela catalana, una de las más exitosas del país, ha visto cómo en los últimos años las ayudas económicas se han reducido en 3/4 partes. En 2009 recibieron 600.000 euros y este año la cifra ha bajado a 150.000. El dinero es básico para seguir adelante con el programa Río 2016, que tiene como fin formar a jóvenes atletas de cara a la cita olímpica. Para hacer frente a la situación económica, han recurrido al micromecenazgo, un sistema que les permite obtener dinero a través de Internet. Cualquier persona, sea aficionada a la vela o no, a través de la página web berkami.com, haga una aportación económica, ya sea desde 10 euros hasta 900, y pueda hacer que este proyecto Río 2016 de vela siga para adelante. La página estará abierta hasta el día 22 de junio y el objetivo es recaudar 50.000 euros para cubrir gastos básicos como los desplazamientos, las inscripciones a los campeonatos y la contratación de entrenadores. Sería una pena que no se pudieran conseguir porque este proyecto es necesario. O sea, el hecho de tener un entrenador aquí, tener unas instalaciones, poder ir a regatas es necesario para llegar a Río 2016. Entonces somos un equipo muy competitivo y creo que sería una lástima desaprovechar esta oportunidad. Si no conseguimos los 50.000 euros, lo que habrá que hacer será seguir haciendo lo de antes, porque, claro, la Federación Catalana de Vela puede ayudar, pero el tema de viajes y eso lo siguen pagando los padres o patrocinadores, pero más que nada lo pagan los padres. Creo que es una oportunidad para sentirse un miembro más de este proyecto. Y bueno, si algún día alguien de nosotros pues consigue una medalla en unos Juegos Olímpicos, creo que sería una satisfacción para cualquiera que haya ayudado en el proyecto. La llamada de estos deportistas se fundamenta en los éxitos que obtuvieron el año pasado, en el que subieron al podio en 11 pruebas del Campeonato del Mundo. El programa Río 2016 acoge a 25 regatistas y los gastos que genera cada uno de ellos ronda los 10.000 euros.